Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Vuestra servidora Teresa Clotilde Ojeda Sánchez este, les da la bienvenida a este Carnaval de Libros, organizado por el colectivo Lectores en el Desierto de México. Soy Teresa Clotilde Ojeda Sánchez y me conecto desde Lima, Perú. Eh, Ayer se celebró el Día Internacional de la Lectura en Voz Alta, pero en el colectivo seguimos de fiesta durante todo el mes, en los que con mis compañeros diariamente se van a compartir diversos tipos de lecturas. Hoy para mí es un gusto eh, dar lectura a un cuento de, de la obra de Roger Rumril. Él es el autor de este libro titulado Fauna y Madre Naturaleza, antología de relatos amazónicos. Este libro ha sido ilustrado por César Chujutaigi. Ambos son de Perú. Permítame compartir pantalla. El prólogo de este libro, la presentación indica: la Amazonía peruana abarca aproximadamente el 60% del territorio nacional para dimensionar su magnitud, hasta compararla con Europa. Supera en extensión a la península ibérica y es más vasta que la suma de Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Este inmenso espacio geográfico se presenta como un mosaico que alberga ecosistemas complejos y variados, miles de especies de flora y fauna, así como culturas ancestrales y milenarias. En este contexto surge la figura de Roger Rumril, nacido en Iquitos en 1938, uno de los autores amazónicos más importantes del siglo XX, fundador del movimiento literario, artístico y cultural Bubinsana en la década del 60. Destaca además de autor y periodista como gestor cultural y editor. Por más de 60 años ha sido animador y difusor incansable de la cultura amazónica. Su obra vigente y diversa abarca varios géneros: poesía, cuento, novela y ensayo. Nacido y criado en la Amazonía, Rumril ha dedicado su vida a recorrerla e investigarla. En su obra palpitan los bosques amazónicos, murmuran los animales y se manifiestan las voces, miradas y memorias colectivas de su gente. Sus relatos adoptan sus, sus relatos adoptan una perspectiva biocéntrica, reconociendo el valor e importancia de todas las formas de vida. En reconocimiento a su trayectoria, Rumril ha sido nombrado Personalidad Meritoria de la Cultura por el Ministerio de Cultura en el 2023. Fauna y Madre Naturaleza, antología de relatos amazónicos, es una colección de 6 cuentos extraídos de sus libros La Anaconda de Samiria, Churito y otros cuentos del arco iris y El Venado Sagrado. Estas historias se centran en la fauna amazónica, ofreciendo diversas perspectivas desde sus hábitats y explorando el vínculo místico entre animales y seres humanos, así como la cosmovisión de los pueblos amazónicos. El libro se divide en 3 secciones. Hábitat: sumerge al lector en el corazón de la fauna amazónica,
presentando la dualidad entre libertad y cautiverio. Convivencia devela el mágico vínculo entre humanos y animales, explorando relaciones que trascienden las barreras de la especie. Y aventura, a través de dos historias, permite adentrarse en las profundidades de la Amazonía, revelando su belleza, diversidad, peligros y la cosmovisión de sus pueblos. Cada relato se complementa con ilustraciones del artista César Chujutayi, quien interpreta y realza la obra del autor. Los ojos de la serpiente. El pueblo de Varadero de Omaguas tiene 10 casas sembradas como árboles sobre una colina. Desde esa colina, donde las vacas triscan el pasto verde, se puede mirar el horizonte de la selva, que se extiende hasta donde la vista se pierde y por ende, como serpiente oscura y movediza, se desliza suavemente el río Italia. Este es un río que arroja impetuosamente sus aguas en el gran río Amazonas. Luego de nacer muy humilde entre bosques pantanosos de palmeras de aguaje. Por eso sus aguas son oscuras, color del té endulzado con azúcar rubia. El Italia en el invierno, durante los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, cuando las lluvias tropicales caen como ríos de los cielos nubosos y amenazantes, aumenta su caudal y se transforma en un río torrentoso de aguas marrones que inunda sus orillas y se desborda y se mete en medio de la selva, convirtiendo el interior del bosque en un inmenso e interminable pantano, poblado de pájaros, peces, monos y otros animales. En el verano, en cambio, el río Italia es un río manso y apacible. Sus aguas morenas, como el color de la piel de los hombres y mujeres que pueblan sus orillas, disminuyen su caudal, dejando al descubierto blancas playas y a veces bancos cenagosos con ramas y troncos de los árboles que se mueren de viejos y que son arrastrados por la corriente del agua en la estación invernal. Llegado el verano, estas palizadas asoman en algún vericueto de la orilla del río, casi siempre en una orilla cenagosa. En Varadero de Omaguas vive Juanito Urenda, un niño de 12 años que nada como un pez. En toda la comarca, a lo largo de decenas de kilómetros, río arriba y río abajo de Varadero. Juanito Urenda tiene fama de ser el mejor nadador, pese a que su apariencia no le ayuda mucho, es enclenque y tiene las piernas torcidas. ¿Quién sabe si esas piernas se transforman en el agua en aletas de pez? Además, es el más pequeño de todos los niños de su edad en Varadero. Su padre, que es cazador de tigres y criador de perros para la cacería de cerdos salvajes, dice mirándole jugar con sus amigos en el patio de su casa. Su madre, cuando aún lo tenía en la barriga, vio un día al monito Pichiro. Creo que por eso ha salido tan chiquito. En Varadero de Omaguas también vive Epaminondas Suta, un niño también de 12 años, grueso, cobrizo, con los pelos parados como un erizo y un poquito más grande que Juanito Urenda. Epaminondas, a quien sus amigos en son de burla le dicen Pepa Niatontas, es el peor nadador que alguna vez haya nacido en el pueblo. En las competencias que los niños organizan cruzando el río Italia a nado, nadie le disputa a Pepa ni a Tontas su segura ubicación, la última. Su padre es el maestro del pueblo
y el único que ha leído libros de historia y mitología griega, y por eso le puso el desconocido nombre de Epaminondas. Se disculpa ante sus amigos explicando que cuando el niño nació a la semana, se hundió en la tina de agua donde su madre le bañaba, mientras ésta, por un instante, fue a avivar el fogón de la cocina donde ahumaba sábalos. El niño permaneció segundos con la cabeza debajo del agua, el tiempo suficiente para quedar asustado por el resto de su vida. Cuando Epaminondas siente el agua sobre su piel, es como si sintiera el fuego del infierno, y cuando está en el agua, pierde todas sus habilidades psicomotrices y hasta corre el riesgo de quedar paralizado. Pero por contraste o compensación, Epaminondas es el mejor alumno de la escuela. Tiene una memoria prodigiosa. El primer día que llegó a la clase, repitió de tirón los nombres, fecha de nacimiento, nombres de los padres, fechas y lugares de nacimiento de sus 60 compañeros de clase, después de haber dado una sola mirada al libro de registro de su profesor. Su imaginación corre pareja con su memoria. Inventa historias fantásticas que narra a sus compañeros. Los padres se han quejado algunas veces ante el profesor de la escuela porque las historias inventadas por Epaminondas y contadas a sus compañeros distraen a estos de sus estudios de matemáticas, historia, geografía y otros cursos. Algunos de ellos incluso han tenido malos sueños, pesadillas a causa de estas historias. Para humillarlo, sus amigos le invitan al río a nadar. No les gusta que el peor nadador del pueblo sea el mejor alumno de la escuela. Solo en el río, nadando, pueden derrotarlo y burlarse de él. Pero a pesar de su inaptitud y torpeza, Epaminondas jamás se niega a participar en las competencias de natación en el río. En uno de los veranos más fuertes que alguna vez vivieron los pobladores de Varadero de Omaguas y otros pueblos de la comarca, el río se angostó y dejó más playas y bancos cenagosos que en ningún otro año que ellos recordaban. En el bosque, pájaros y mamíferos sufrieron con ese verano. También los insectos y los reptiles, sobre todo esas criaturas que viven toda su vida en las copas de los árboles y que toman el agua almacenada en las piñas, bromelias y orquídeas. Pero en ese ardiente verano, esos depósitos de agua de lluvia también se secaron. Muchos reptiles, insectos y algunos pájaros murieron en ese verano y los cazadores encontraron sus restos en el bosque debajo de los grandes árboles. Un día de ese verano inclemente, Juanito Urenda convocó a todos sus amigos a Río. Invitó a Mamerto Nacahuachi, a Tobías Pinchi, a Leonidas Laulate, a Jeremías Gárate y por supuesto a Epaminondas Suta. El río está como una tacita de agua y cualquiera lo puede cruzar. Ahora quiero verte, Epaminondas, le retó con un tono desafiante y burlón. Vamos a ver quién es el mejor, agregó Mamerto. Hasta un niño puede cruzar el río. Echó más leña al fuego Tobías Pinchi. Pero al pez se le ve en el agua y no en la tierra, así que mejor esperen estar todos en el agua. Terció Jeremías Gárate de Epaminondas, como era habitual en él, se quedó en silencio, resistiendo a pie firme las burlas y bromas de sus amigos. Era domingo, a las 3 de la tarde, a la hora en que se dirigieron a Río. La mayoría de la pequeña población estaba mirando un partido de fútbol.
Los padres de Juanito, Mamerto, Leonidas, Tobías, Jeremías y Epaminondas también jugaban el fútbol. El concurso consistirá en quién llega primero hasta la otra orilla del río y vuelve enseguida. El que llegue al último lo vestiremos de burro, con orejas y todo, dijo Juanito Urenda, y mirando a Epaminondas Suta, soltó una carcajada. Voy a contar hasta 3. Cuando diga 3, todos nos lanzamos al río. 1, 2 y 3. Gritó y se zambulló al río primero que todos. Nadaba realmente como un pez. Su pequeño y delgado cuerpo parecía cortar el agua como un cuchillo. Nadaba con la cabeza semisumergida en el agua y sus piernas torcidas parecían más bien aletas de un pez extraño. Detrás de Juanito Urenda, escoltándolo y en ese orden, nadaban Mamerto, Tobías, Leonidas, Jeremías y Epaminondas, quien a medida que el grupo avanzaba hacia la otra orilla, se rezagaba aún más. Cuando Juanito Urenda tocó la orilla del río y dio media vuelta para nadar hacia la otra orilla, y detrás de él lo hicieron los otros nadadores, Epaminondas estaba a varios metros de distancia para alcanzar la orilla. Levantó la cabeza y girando el cuello, miró a sus compañeros y se dijo, es difícil e imposible alcanzarlos. Voy a bucear y nadar sin desesperarme. Voy a jugar y gozar del río. Diciendo esto, se sumergió y buceando se fue acercando suave y lentamente a la orilla. No quiero chocar la cabeza con un tocón o una rama. Por eso es mejor que me vaya lentamente con una mano adelante, tanteando y midiendo el camino, pensó. La orilla a donde se dirigía Epaminondas era cenagosa. Antes seguramente había crecido en ese mismo lugar un árbol de renaco. Algunas de las múltiples raíces del árbol todavía sobresalían de la superficie del agua. Súbitamente, una de sus manos, fue la derecha, lo recuerda siempre, chocó con la dura y áspera raíz del renaco. Estoy ya en la orilla, pensó. Voy a salir muy despacito. Agregó y empezó a emerger, agarrando con las 2 manos la raíz. Cuando terminó de salir a la superficie, el agua que chorreaba de su cabello le impidió mirar bien lo que tenía delante de sí. Con una mano se limpió las gotas de agua que aún quedaban en su cara, y entonces la pude ver en toda su terrible belleza. Era una nacanaca, una de las serpientes más mortíferas del bosque lluvioso. Su color oscuro y lustroso la mimetiza en las aguas de los ríos y lagos que por originarse en aguajuales, en suelos hidromórficos poblados por la palmera aguaje, tienen ese color caoba por las materias en suspensión. La cabeza, de forma triangular, descansaba sobre el tocón de la rama del renaco, que se elevaba del agua como a 10 centímetros. Parte del cuerpo se colgaba en el aire y el sol del atardecer doraba la caoba de sus escamas. Sus ojos húmedos, pequeñitos, parecían sorprendidos, pero la rapidez fulgurante con que sacaba la lengua era una señal de que había avisorado a un enemigo y estaba preparada para defenderse atacando. Epaminondas tenía el rostro como una máscara, paralizado. Salvo por sus ojos negros y espantados, cualquiera hubiera dicho que era la cara de un muerto. En unos segundos despertó como de un sueño remoto, un sueño que había durado muchos años, quizás siglos. Entonces se puso a pensar en que tenía que vivir, a pesar de esa lengua fulgurante que casi le tocaba la nariz. ¿Qué hago? Pensó.
Si la quiero matar, me mata. Reflexionó en cuestión de segundos. Pensó en su madre y en su padre. Su padre le había hablado muchas veces de las serpientes. Le había dicho que, a raíz de la maldición bíblica, las serpientes arrastraban esa imagen y esa condición de seres maléficos, repugnantes, temibles y mortales. Pero las serpientes son los seres más sensibles que habitan el planeta y solo atacan cuando se sienten amenazadas. Le había enseñado su padre. Le había explicado también una suerte de sistema de seguridad que las serpientes han establecido instintivamente para protegerse de sus enemigos. Son 3 círculos. Cuando el presunto enemigo cruza el primer círculo, la serpiente se pone en estado de alerta. Cruzar el segundo círculo significa que la serpiente se prepara para defenderse atacando. Cuando su enemigo atraviesa el tercer círculo, la serpiente se lanza al ataque, le dijo su padre. No sé qué círculo te acaba de atravesar, pero quizá ella tampoco lo sabe. Por eso está sorprendida, pensó. Mejor será desaparecer de su vista. Pensó y comenzó a sumergirse con la suavidad y el silencio de un pez que se desliza en su mundo acuático. Debajo del agua dio media vuelta en dirección a la orilla opuesta y dándose impulsos con una fuerza que sentía por primera vez, buceó hasta que sus pulmones querían estallar. Luego emergió a la superficie y gritó con todas sus fuerzas: ¡Nakanaka! ¡Agárrame si puedes! Cuando tocó tierra en la orilla, la fila de nadadores, encabezada por Juanito Urenda, estaba todavía por alcanzar la meta. Epaminondas los vio llegar jadeantes, con un gesto de asombro indescriptible en las miradas. No podían creer lo que acababan de ver con sus propios ojos. ¡Tú nos has mentido todo el tiempo! ¡Tú eres un gran nadador!, le espetó muy enojado Juanito Urenda. Te has burlado de nosotros, le dijo colérico Mamerto Macahuachi. Si no lo hubiera visto, no lo creería. Nos has hecho tontos, le gritó Tobías Pinchi. Todos los muchachos de la escuela se van a burlar de nosotros por tu culpa, gruñó Leonidas Laulate. Acuérdense lo que les dije. Al pez se le ve en el agua y no en la tierra, exclamó conciliador Jeremías Gárate. Aunque yo he ganado el concurso, voy a renunciar al premio. Así que, Juanito, no te preocupes. No te vamos a vestir de burro con orejas y todo, prometió Epaminondas. Todos los muchachos con los pantalones todavía en las manos se miraron entre sí. Había una expresión de incredulidad en sus miradas, como diciendo: ¿nos gana el concurso y además nos perdona el castigo? Nunca sabrán qué fue por los ojos de la serpiente que les gané en el concurso, pero me llevaré el secreto a la tumba, pensó Epaminondas. A partir de ese día, en Varadero de Omaguas, nació entre los niños la leyenda de un gran nadador, aunque nunca más tarde le lo vio nadar. Para no humillar a mis competidores, decía como disculpa para no meterse al agua. Y colorín colorado, este cuento ha finalizado. Fauna y Madre Naturaleza, antología de relatos amazónicos, permite a los lectores sumergirse en la narrativa de Roger Rumril. Esta publicación cuenta con ilustraciones realizadas por César Chujutayi, que realzan la obra. La antología invita al lector
a seguir explorando la Amazonía. Amigos, así he finalizado con la lectura de hoy. Espero les haya gustado como a mí me ha gustado tanto. Y agradezco una vez más al colectivo de Lectores en el Desierto por darme la oportunidad de compartir relatos, leyendas, cuentos de mi país, de mi amado país Perú. Vuestra amiga Teresa Clotilde Ojeda Sánchez se despide de ustedes con un fuerte abrazo desde Lima, Perú, deseando que la paz siga reinando en nuestros hogares. Nos vemos en una próxima lectura y los invito a que sigan conectados a la página de Lectores en el Desierto, porque el día de mañana y los siguientes días, todos los días del mes, seguimos con el carnaval de libros, celebrando el Día de la Lectura en Voz Alta. Esta actividad para mí es muy placentera. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto.